Bienvenidos a la clase de Segunda de Timoteo. Estamos en la lección número 7, que tiene como título Defendiendo la fe, un buen siervo. Vamos a estar en Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 26. Aquí dice la palabra de Dios: porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la soberbia, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Como introducción, si cerramos la última lección con una introducción al versículo 19, entendemos que el fundamento de Dios es de hecho el Señor Jesucristo. Ahora quizás uno debería entender, qué es la Biblia. La Biblia, pero ahí manifiesta al Señor Jesucristo. Entonces, no sería una respuesta equivocada, creo yo, decir la Biblia, porque ahí se revela Jesucristo. Ahora vemos la casa que es edificada sobre este fundamento firme. Esta casa es la iglesia. Número 1, previamente, en 2 Timoteo, hablamos de las dos primeras formas en las que Pablo animó a Timoteo a defender la fe. En esta lección estudiaremos la tercera forma en que Timoteo tenía que defenderla. El bosquejo del capítulo se encuentra a continuación. Tenemos aquí defender como soldado en el mundo, defender como estudiante en la palabra y luego defender como siervo en la obra. Y vamos a estar viendo ahora esa última parte. Número 2, en el capítulo 2 Pablo describe 3 diferentes tipos de personas. La controversia ha trastornado a algunos. Personas que se han perdido por vanos debates. Luego la herejía ha trastornado a otros, las personas que han sido engañadas por Satanás. Luego hay aquellos que están sobre un fundamento que permanece inmutable, personas que permanecen fieles. Si queremos ser buenos siervos, debemos basar nuestro servicio en el mismo fundamento en el que confiamos para la salvación. El buen siervo es uno que confía completamente en el que el amo lo cuide y lo proteja. En cuanto a definiciones, las dos son bien comunes, hasta el tercero, pero vamos a verlo de todo modo el tercero, el profanar. Insultar algo santo, dañar algo sagrado o hacer algo que es ofensivo a la naturaleza religiosa de algo. Por ejemplo, traer un ídolo a una iglesia bautista sería considerado como profanar el templo, ¿verdad? Entonces eso sería un ejemplo de esto. Consideraciones. Salmo 11.3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No hay necesidad de preocuparse. El fundamento de Dios está firme y por eso debemos darle honra y gloria a Dios, porque en nuestro Señor Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y su palabra no cambia. Este es el lugar donde defendemos como un buen siervo. También lea Salmos 46 del 1 al 5, que no tendremos tiempo para hacerlo. Esta lección es media larga. Para entender la seguridad del pueblo de Dios, la seguridad de nuestro fundamento está basado en el hecho que conoce el Señor a los que son suyos.
O sea, nosotros conocemos a Dios, pero lo más importante es que Él nos reconoce a nosotros. Él es como el pastor que llama a cada una de sus ovejas por nombre. El Señor nos conoce. Él dejó las 99 para buscar a nosotros, la oveja que se había perdido. Y gloria a Dios por eso, que nos halló. La palabra conoce lleva la idea que Dios no solo sabe nuestro nombre, sino también nuestras necesidades. La palabra conocer se refiere a una relación íntima con Dios. ¿Cómo puedo ser un buen siervo de Dios a fin de defender la fe? Hay que aprovechar la oportunidad, el reconocimiento del siervo en una casa grande. Reconozca nuestro privilegio, la esfera de nuestro servicio Dios siempre describe a su pueblo estando en. El creyente tiene la oportunidad de servir porque Dios lo ha puesto en un ambiente donde puede servir. Y podemos aplicar esto a muchas cosas. Dios te ha puesto en cierto trabajo, donde trabajas con ciertas personas y yo no sé la naturaleza de su trabajo. Yo sé que hay trabajos donde a veces uno puede trabajar y a la misma vez hablar y donde no quita de la productividad del trabajo. Y donde no está prohibido hablar mientras trabajas y hay oportunidades para hablarles de Cristo. Aun si la persona es medio cerrada, puede ocurrir ciertas circunstancias donde la persona con quien trabaja, que antes era cerrado, de repente por una tragedia en su vida o algo así, de repente está abierto. Y son como nuevas oportunidades que Dios te puede dar, o si está pasando por algo fuerte, puedes ofrecer orar por él. Y casi nunca hasta el pecador más duro, si está pasando por una cosa bien fuerte, si ofreces orar por él, es casi imposible que te diga que no, si está pasando por algo bien, bien difícil. Y Dios puede usar algo así para ablandar el corazón de alguien con corazón duro. Dios te ha puesto con ciertos familiares. Quizás tienes tíos, tías, primos que ves con frecuencia que no son salvos. Hay oportunidad. Dios te ha puesto en lugares así, en situaciones donde puedes testificar por Cristo. Que dice, Dios siempre describe a su pueblo estando en. El creyente tiene la oportunidad de servir porque Dios lo ha puesto en un ambiente donde puede servir. 2 Corintios 5:17 enseña que estamos en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un tremendo versículo que habla del cambio, del impacto que ocurre con una persona. Yo estoy hablando con el Manuel Ellison el otro día que en la aplicación para misioneros que tenemos, donde como es en forma digital, te forzaba a poner una fecha exacta para el día que fuiste salvo. Y varias veces hemos recibido llamadas de misioneros diciendo, mire, yo llené el formulario, pero quería llamarte para decir, mire, que yo me acuerdo cuando fui salvo, pero no anoté la fecha. Entonces yo tuve que poner una fecha cualquiera porque ahí la aplicación me forzó a poner una fecha. Entonces ahora lo cambiamos, donde si uno quiere escribir algo, explicar, ¿verdad? No está obligado a poner una fecha. Y lo mismo con el bautismo. Y hablando con el Manuel Ellison, digo, bueno, yo tampoco me acuerdo o no sé la fecha exacta. Así fue con algunos, ¿verdad? Que el momento que aceptamos a Cristo, ni nos dimos cuenta en el momento del impacto que eso iba a causar en nuestra vida. Donde no anotamos la fecha, quizás. Quizás no acordemos el año o algo así, quizás que fue en el verano de cierto año o algo así. Pero la cosa es que ocurrió un cambio bien grande. Aunque no nos acordemos la fecha exacta, sabemos y experimentamos la transformación que Dios hizo en nosotros. O sea, no todos reciben esta gran bendición y es primordial que el creyente entienda su bendición no merecida de inclusión en Cristo.
reconozca nuestra protección, el refugio de nuestro servicio en una casa grande. Nuestra posición está en la seguridad de una casa grande. Ilustración: un náufrago en una isla. Un hombre escribe una nota y lo pone en una botella para luego lanzarla al océano. Ahora, sin importar las circunstancias externas, la botella preservará la nota. De la misma forma, la salvación nos pone en una posición donde no necesitamos temer a las circunstancias externas, porque Dios preserva a su pueblo, o sea, a los suyos. Estamos en las manos de Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Es una casa grande, grande en tamaño. Apocalipsis 7:9 hace referencia a una gran multitud, grande en provisión, suplirá todo lo que os falta. Creo que es en Efesios o Filipenses. Grande en historia, un pasado glorioso, un destino glorioso, grande en soberanía, los reinos del mundo. La responsabilidad del siervo, del versículo 20 al 21, hay utensilios. Nuestro privilegio y protección nos da un lugar de servicio como utensilio para Dios. El propósito del siervo es ser un instrumento. Un instrumento se hace para servicio en la casa del amo. Los utensilios tienen el propósito de tener valor para el amo. Y es bueno visualizarnos como un instrumento o como una vasija, ¿verdad? Como el alfarero que Dios nos formó. Y cuando el alfarero comienza con el barro, es algo que casi no tiene forma, que no tiene valor, así como empezó, así como cuando Dios nos encontró, es como si fuéramos de valor para Él, que nos encontró en el lodo cenagoso, como lo dice el salmista, y que nos sacó del lodo cenagoso, que nos puso sobre una roca firme, que enderezó nuestros pasos, nos limpió, nos lavó y ahora ha hecho algo útil para su honra y su gloria. Que los diversos utensilios tienen diferente valor. Aquí hace referencia a oro, plata, madera y barro. Está hablando de tiempos de la Biblia donde habían utensilios hechos de barro, no habían cosas de plástico en aquel tiempo. La Biblia también habla de diferentes obras en la Biblia, oro, plata, piedras preciosas, y luego hace contraste con lo que es perecedero, lo que no es de valor eterno, donde la Biblia hace mención del madero, heno o hojarasca, que hay diferentes obras y diferentes obreros. El factor que distingue es la santidad. Obreros diferentes, utensilios de oro y de plata, y podría representar los obreros en el comedor, utensilios de madera y barro, obreros en la cocina. El punto: muchos, a causa de su carácter pobre, se relegan a tareas secundarias, a la mejor segunda. Deben ser guardados en la cocina y nunca pueden ser mostrados. Ahora, al aplicarlo quizás a una situación, una iglesia local o algo así, quizás se le dé un trabajo que parezca que un trabajo como de poca importancia, como que no te valoran mucho, pero puede ser como un punto de comienzo, ¿verdad? Tú haces ese trabajo bien y luego el pastor va a confiar en ti para darte un trabajo más importante. Entonces debes florecer donde estás y demostrar que, como dice la Biblia, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O si eres fiel con poco, puedes ser fiel con mucho, te pueden confiar con más. Y uno no debe esperar que uno sea quizás un cristiano medio nuevo o quizás un miembro nuevo en la iglesia, que inmediatamente le va a dar un puesto elevado de mucho liderazgo,
cuando apenas te conocen o tienes poco tiempo en los caminos del Señor. Entonces, eso puede ser parte de la situación, o también algunos que no han demostrado ser fiel, que el pastor le ha dado cosas para hacer, pero no ha sido fiel. Entonces, cuando hay oportunidad de liderazgo más importante, si no ha demostrado ser fiel, entonces no debe ser sorprendido que no te escojan a ti para algo de más responsabilidad si no has sido fiel en lo poco. Aquí habla de obreros contaminados, que es otro asunto también. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es una vergüenza si un invitado ve que un plato está sucio o rajado. No puede ser llevados al comedor. Entonces, un ejemplo que podríamos entender como sería en la vida real, pero podemos hacer la aplicación también a la vida cristiana. La limpieza del siervo. Si alguno se limpia de estas cosas, la única forma en que el creyente puede tomar parte del servicio digno para el Señor es que se limpie del pecado. El limpiar es traducido de exadario y significa limpiar enteramente. Entonces debemos reconocer que debemos ser un instrumento útil, limpio, una vasija limpia, que no sea algo vergonzoso para la obra de Dios, que no sea algo de mal testimonio. Luego la preparación del siervo, dispuesto para toda buena obra. Y para hacer una aplicación aquí, esto viene de otra fuente, no está en las notas, en las palabras del gran predicador R.G. Lee. Conozco hombres y mujeres, tal como tú conoces, con habilidades de rubí y diamantes que no valen más para Dios a través de las iglesias que una moneda japonés perforada en un bazar chino. Hay tantos que como Acab retienen sus talentos de Dios usándolos al servicio del diablo. Hay personas no pocas que tienen habilidades de órgano y no hacen más música para las causas de Cristo que un saxofón ruidoso en las manos de un tonto. Hay personas, muchas de ellas, que tienen poderes de luz incandescentes, que no producen más luz para Dios que una linterna de granero humeante con un globo ennegrecido por el humo en una noche de tormenta. Hay gente, los conozco y tú los conoces, con poderes locomotores, que hacen trabajo de carretilla para Dios. O hay personas, y qué triste es eso, que tienen habilidades de pala de vapor, que están haciendo trabajo de cucharaditas para Dios. O sea, personas de gran talento, gran habilidad, pero quizás sean de esos cristianos domingueros, ¿verdad? Que solo vienen a la iglesia el domingo a la mañana y tienen mucho talento, mucha capacidad para servir al Señor, pero casi nunca vienen a la iglesia o solo vienen el domingo a la mañana y no aparecen más y no se ofrecen, o si es algo de mucha responsabilidad, si no es un cristiano fiel y un puesto de liderazgo, no se le puede dar a alguien que no viene los domingos a la noche, no viene la reunión de oración y todo eso. Entonces hay personas que tienen mucha habilidad, pero aportan muy poquito, aunque podrían hacer mucho más en ayudar en la obra. Y qué lamentable que es eso. Y tratamos esto un poco en la lección pasada, que a veces es un poco difícil el pastor saber cómo motivarlos. Pues uno quiere o uno no debe caerle encima, insultarle a tal punto que ya se van de la iglesia, pero a la vez, ¿cómo vas a motivarlos? A que si solo acostumbran a calentar el banco por una hora los domingos a la mañana y nada más, ¿cómo vamos a motivarlos? Y es difícil
a veces. Uno debe hacer intentos de motivarlos, pero al fin de cuentas, si como pastor o líder uno ha hecho su parte, y si la gente, no está haciendo su parte, uno puede descansar sabiendo que uno hizo su parte y uno ha hecho todo lo posible en tratar de ayudarles y motivarles. Ok, siguiendo aquí, la limpieza del santo lo prepara para el servicio, produce 3 cualidades en el creyente. Honor. La limpieza hace que el utensilio sea valioso, precioso, decoroso, de valor. Y santificado. La limpieza consagra o separa al creyente para el Señor. Útil para el uso del amo. La limpieza hace al creyente fácil de usar, útil. Estos 3 efectos de la limpieza hacen que el utensilio esté dispuesto. Luego, en la restauración y vuelta a ser del siervo, los diversos obreros pueden ser hechos de nuevo. Dios puede tomar el barro, la madera y la plata y hacerlos oro. Isaías 60:17 dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Para recibir este milagro debemos llevar nuestros viejos egos de madera a sus manos. O sea, hay personas, quizás sea hasta una persona que llamamos el cristiano dominguero, que solo viene los domingos a la mañana, pero Dios puede hacer algo a una persona así, donde quizás algún día en una predicación Dios empieza a obrar en el corazón de esa persona, llega empezando a ser fiel y Dios puede hacer algo con esa persona. Entonces hay que aprender a ser paciente con las personas, porque hay veces hay personas que como están ahora espiritualmente, quizá uno llegara a pensar, bueno, que no creo que va a hacer nada para Dios. Pero Dios se especializa en hacer milagros, en obrar en personas. Dios, si Él puede salvar a la persona de corazón duro, como fue Saulo antes de conocer a Cristo, Dios también puede ablandar los corazones de cristianos que están fríos. Entonces, digamos que tú eres un pastor y tienes muchos miembros fríos, bueno, siga adelante, siga poniendo el ejemplo, siga tratando de motivarles y tarde o temprano algunos de esos cristianos fríos probablemente con tiempo algunos van a estar a fuego para Dios y algunos quizás no, pero algunos sí. Yo me acuerdo cuando aún estando estudiando el Instituto Bíblico, yo estudié 4 años, como los primeros 3 años yo no estaba tan en serio. Yo tomaba mis clases y bueno, no fallé en mis clases, pero a la vez como que no estaba tan motivado. Ahora ya para el último año, el Señor obró más conmigo y estaba más motivado para el último año. Ahora luego, año después, estudié para una maestría y ahí estaba más motivado, porque ya había estado sirviendo a Dios y ahí vi la seriedad y o quizás podemos decir el valor de esa educación y cómo me podía ayudar. Entonces, cuando yo estudié para maestría, sí estaba más en serio para Dios, pero sí me acuerdo los primeros 3 años, aunque yo estaba estudiando, aún como estudiante yo estaba medio frío. Y si Dios pudo obrar en mí, siendo un estudiante bíblico medio frío, si yo llego a ver a personas aquí medio fríos, bueno, yo puedo pensar de mi caso, que otros no dejaron de confiar en mí o tratar de motivar a mí, y entonces yo debo hacer lo mismo.
que aun si otros están medio tibios, Dios puede obrar en ellos tarde o temprano. Que el obrero contaminado puede ser restaurado. Un plato sucio puede ser limpiado por el amo. A continuación, un ejemplo de restauración de utensilios del templo en el Antiguo Testamento. Los utensilios son dedicados. Salomón trae los utensilios dedicados al templo. Los utensilios son profanados. Primero por cautividad. Nabucodonosor los captura y lleva a Babilonia. Segundo por contaminación. Belsasar bebe vino en ellos. Eran las copas que venían del templo y lo estaba profanando por tomar vino alcohólico en ellos. Los utensilios son liberados. Esdras capítulo 1, todos los utensilios de oro y de plata. Todos los hizo llevar Belsasar de Babilonia a Jerusalén. Allí están de vuelta en su lugar antiguo, listos en manos de todos para el servicio antiguo. Para ir avanzando, póngase de pie en contra de la oposición. Póngase de pie en su vida personal. Hay que huir de ciertas cosas. Aquí huir significa buscar seguridad por fuga. Y quizás se le puede venir a la mente como el caso de José, que huyó de la esposa de Potifar, donde huyó de esa tentación. Y a veces hay situaciones que podemos evitar, lugares donde no tenemos que ir, situaciones donde no tenemos que enfrentar y mejor alejarse para no tener que enfrentarse con la tentación. Ahora, ciertas tentaciones es inevitable, pero hay veces que hay cosas, lugares que uno puede evitar. La vida de pasiones estropea el utensilio de servicio. Estas pasiones están relacionadas con los jóvenes y muchas veces se piensa de los problemas morales. Pero también puede haber otras cosas, como a veces la juventud batalla a veces con la soberbia, pensando que lo saben todo, que no necesitan que una persona más grande les enseñe. Y a veces hay jóvenes que creen que son tan inteligentes, que son tan sabios como los demás. Ahora, yo sé que hay jóvenes súper inteligentes, pero a la vez hay ciertas cosas en la vida y hay algunas cosas relacionadas a la sabiduría que viene con tiempo y con experiencia. Que aún un joven que sea súper inteligente, aún así no significa que sería sabio, porque hay muchas cosas en la vida que no ha experimentado todavía, no ha pasado por muchas pruebas y todo eso. Entonces, quizás uno sea inteligente, pero no sea sabio. Hay una diferencia y a veces los jóvenes, si son muy inteligentes, a veces luchan con pensar que todos lo saben, que lo creen todo. Pero muchas veces se relaciona con el asunto de moralidad, pasión. Aquí hace mención de epidisumía, deseo, antojo, anhelo, deseo por lo prohibido o codicia. Hay que retener algunas cosas. Sigue, lo opuesto a huir, significa perseguir, huir hacia la seguridad. Y voy a ir un poco más rápido, pues está escapando el tiempo. Hay una cosita más y con esto vamos a acabar. El versículo 23, aquí habla de cosas que hay que desechar, y ahí se desecha las cuestiones necias y insensatas, siendo que engendran contiendas. Por el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Tocamos un poquito esto en la lección anterior, pero aquí surge otra vez este asunto y tengo una ilustración más de la vida real acerca de ser contencioso. Cuando yo estaba con otra agencia misionera que era igual que el hermano Ellison, entonces él quizás le ocurrió lo mismo, donde me llegó un correo electrónico que aparentemente fue enviado a todos los misioneros de la misión, porque había una página con todas las direcciones electrónicas de los misioneros, y me llegó un correo electrónico de una persona que yo no reconocí su nombre, que me estaba exigiendo
algo relacionado a 2 de Juan 7. Vea ese versículo. 2 Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el correo electrónico me hizo esta pregunta, me dijo, Calvin George, ¿tú confiesas que Jesucristo ha venido en carne? Ahora, fue en inglés, y estaba citando de la Biblia King James en inglés, donde usa la palabra is, que es como es, aunque en la Reina Valera tiene ha venido. Y como la palabra is puede sonar como que está hablando en el sentido presente, como si Jesucristo está presente en carne. Y me hizo la pregunta, ¿tú confiesas que Jesucristo, y él lo puso como está en inglés, es venido en carne, sí o no? Y así bruscamente, y sin explicar quién era, qué era su propósito, cómo llegó a saber de mí, nada así, de una forma bien brusca. Yo decidí, yo ni sé quién es él, yo mejor ni le contesto. Y llegué a conocer que otros misioneros habían recibido el mismo correo electrónico. Dentro de 3 días, o quizás fueron 2 días, recibí otro correo electrónico de esa misma persona y dijo, tú no contestaste, no afirmaste que Jesucristo es venido en carne. Y me dijo, por tanto, tú eres engañador y anticristo, como ahí dice al fin de ese versículo. Y yo dije, borro este correo electrónico y no quiero saber más de esta persona. Y yo pensé, bueno, él me acusa de eso, pero quién sabe él las circunstancias. Quizás yo podía haber estado enfermo o algo así, por eso no contesté, pero ahí me estaba acusando de ser el anticristo y el engañador, y él ni me conoce. Entonces, solo buscaba contender. Y a veces hay personas así en la vida real, o a veces que hasta se mete en una iglesia y que busca contender, y hace falta tener sabiduría para saber cómo tratar con gente así. Entonces, sí, la Biblia nos advierte que hace falta evitar esas cosas, que Dios nos ayude a no caer en algo así, en caer en contiendas donde estamos acusando a la gente de toda clase de cosas, cuando ni sabemos toda la verdad, pero también debemos estar cuidando de otros o tener precaución con otros que son contenciosos por el daño que pueden causar en las iglesias entre nosotros. Bueno, vamos a acabar aquí con una palabra de oración. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo